¿Qué es el calentamiento global? Este fenómeno empezó a investigarse en el siglo XIX y ganó popularidad en las décadas de 1960 y 1970. El calentamiento global ocurre cuando el dióxido de carbono y otros contaminantes del aire se acumulan en la atmósfera y absorben la luz y la radiación solar que rebota en la superficie de la Tierra. Estos contaminantes que atrapan el calor, específicamente el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, el vapor de agua y los gases fluorados sintéticos, se conocen como gases de efecto invernadero y su impacto se denomina de la misma manera. Causas naturales del calentamiento global. Las dos causas relevantes son los cambios en la actividad volcánica y los cambios en la radiación solar, que han contribuido a las tendencias actuales del clima, con una adición de gases de efecto invernadero, unas 10 veces mayor desde la revolución industrial. El desarrollo de la ganadería ha provocado que vacas y ovejas produzcan gran cantidad de metano durante la digestión. La tala de selvas tropicales y la deforestación de los árboles en todo el planeta ha provocado que su función de absorber el CO2 se reduzca, haciendo que el dióxido de carbono almacenado en los árboles se libere a la atmósfera y aumente el efecto invernadero. Diferencia entre calentamiento y cambio climático. El calentamiento global resulta del aumento del efecto invernadero, un proceso en el que la radiación térmica emitida por la Tierra queda atrapada en la atmósfera debido a los gases con ese efecto Hale. Su presencia es natural y necesaria para mantener la temperatura del planeta en unos valores habitables. El problema es que las emisiones de gases como el metano o el óxido nitroso se han disparado en comparación con la era preindustrial. Es decir, el cambio climático puede tener causas naturales o antropogénicas, mientras que las causas del calentamiento global son siempre producto de la actividad humana. Conclusión: el calentamiento global, provocado por el incremento de la concentración de He en la atmósfera, que eleva las temperaturas, si bien aparentemente son pocos grados, estos pequeños cambios en la temperatura implican modificaciones peligrosas en el cambio climático, que provocan sequías en algunos lugares y lluvias en otros. Hablamos de fenómenos meteorológicos extremos, contexto económico, cultural y político. ¿Qué acciones podemos realizar para contribuir en la lucha contra el calentamiento global y el cambio climático? Soluciones para el calentamiento global. 1. Utilizar el transporte público. 2. Ahorre energía. 3. Trata de consumir menos carne. 4. Transmite el mensaje a los demás. Soluciones para el cambio climático. 1. Reduce emisiones. 2. Ahorre energía para luchar contra el cambio climático. 3. Pone en práctica las 3 R de la sostenibilidad. 4. Apoya las energías renovables. ¿Cuáles son los gases de efecto invernadero y en qué nos benefician y perjudican? Los gases de efecto invernadero, conocidos como GEI, son aquellos gases que se acumulan en la atmósfera terrestre y que son capaces de absorber la radiación infrarroja del Sol, aumentando y reteniendo el calor en la atmósfera. Es decir, son aquellos gases presentes en la atmósfera que dan lugar al efecto invernadero. Los principales GEI son de origen natural, y son esenciales para la vida en el planeta pues gracias a ellos nos beneficiamos del cloro procedente del Sol y ayudan al aumento de la temperatura del aire que se encuentra. Los gases de invernadero más importantes son vapor de agua, dióxido de carbono, CO2, metano, CH4, óxido nitroso, N2O, clorofluorcarbonos, CFC, y ozono, O3, y el hexafluoruro de azufre, SF6. Pero el más conocido es el CO2, porque su contribución en el efecto invernadero es mayor que la del resto cuando nos ceñimos a gases emitidos directamente por la actividad humana. Hay que destacar que la mayoría es negativa. ¿Qué es el Protocolo de Kioto? Fue inicialmente adoptado el 11 de diciembre de 1997 en Kioto, Japón, pero entró en vigor hasta 2005. En concreto, el Protocolo de Kioto pone en funcionamiento la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, comprometiendo a los países industrializados a limitar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, GEI, de conformidad con las metas individuales acordadas. La propia convención solo pide a esos países que adopten políticas y medidas de mitigación y que informen periódicamente. Conclusión, fue creado para reducir las emisiones de gases de efecto, GEI, invernadero que causan el calentamiento.
Los principales GEI en la atmósfera terrestre son las siguientes: vapor de agua, dióxido de carbono, metano, óxido de nitrógeno, ozono. El protocolo de Kioto se basa en los principios y disposiciones de la convención y sigue su estructura basada en los anexos. Solo vincula a los países desarrollados y les impone una carga más pesada en virtud del principio de responsabilidad común pero diferenciada y capacidades respectivas, porque reconoce que son los principales responsables de los actuales altos niveles de emisiones de GEI en la atmósfera. El protocolo ha logrado que los gobiernos suscribientes establezcan leyes y políticas para cumplir sus compromisos ambientales, que las empresas tengan al medio ambiente en cuenta al tomar decisiones de inversión, fomentar la creación del mercado del carbono, cuyo fin es lograr la reducción de emisiones al menor costo. El Mecanismo de Desarrollo Limpio, MDL, definido en el artículo 12 del protocolo, permite que un país con un compromiso de reducción o limitación de emisiones bajo el protocolo de Kioto, parte del anexo B, implemente un proyecto de reducción de emisiones en países en desarrollo. Dichos proyectos pueden obtener créditos vendibles de reducción de emisiones certificadas, CER, cada uno equivalente a 1 tonelada de CO2, que pueden contarse para cumplir los objetivos de Kioto. El mecanismo es visto por muchos como un pionero. Es el primer esquema global de inversión y crédito ambiental de su tipo, que proporciona un instrumento estandarizado de compensación de emisiones, CER. Implementación conjunta. El mecanismo conocido como implementación conjunta, definido en el artículo 6 del protocolo de Kioto, permite que un país con un compromiso de reducción o limitación de emisiones bajo el protocolo de Kioto, parte del anexo B, obtenga unidades de reducción de emisiones, URE, de una reducción de emisiones o proyecto de eliminación de emisiones en otra parte del anexo B, cada uno equivalente a 1 tonelada de CO2, que puede contarse para cumplir su objetivo de Kioto. La implementación conjunta ofrece a las partes un medio flexible y rentable de cumplir con una parte de sus compromisos de Kioto, mientras que la parte anfitriona se beneficia de la inversión extranjera y la transferencia de tecnología. Estos mecanismos alentarán a que la reducción de los GEI comenzara donde fuera más eficaz en función de los costos, por ejemplo, en el mundo en desarrollo. No importa dónde se reduzcan las emisiones, siempre y cuando se eliminen de la atmósfera. Esto tiene los beneficios paralelos de estimular las inversiones verdes en los países en desarrollo e incluir al sector privado en este esfuerzo por reducir y mantener las emisiones de GEI a un nivel seguro. También hace que el salto, es decir, la posibilidad de saltarse el uso de la tecnología más antigua y sucia para obtener una infraestructura y unos sistemas más nuevos y limpios, con evidentes beneficios a largo plazo, sea más económico. Al menos 24 países han reducido tanto las emisiones territoriales de dióxido de carbono, CO, y GEI como las emisiones de CO basadas en el consumo en términos absolutos durante al menos 10 años, incluidas las emisiones de CD basadas en el consumo. De estos, 6 son países del oeste y del norte de Europa que comenzaron a reducirse en la década de 1970, 2 son países del antiguo bloque del este con reducciones constantes desde la década de 1990, y 12 más se han reducido desde mediados de la década de 2000. Algunos lo han hecho en CO rápido sostenido tasas de reducción del 4% anual. Adaptación. El protocolo de Kioto, al igual que la convención, también tiene por objeto ayudar a los países a adaptarse a los efectos adversos del cambio climático. Facilita el desarrollo y el despliegue de tecnologías que pueden ayudar a aumentar la resistencia a los impactos del cambio climático. El Fondo de Adaptación se estableció para financiar proyectos y programas de adaptación en los países en desarrollo que son partes en el protocolo de Kioto. En el primer periodo de compromiso, el fondo se financió principalmente con una parte de los ingresos procedentes de las actividades de proyectos del MDL. En Doha, en 2012, se decidió que, para el segundo periodo de compromiso, el comercio internacional de derechos de emisión y la aplicación conjunta también proporcionarían al fondo de adaptación una parte del 2% de los fondos devengados. En resumen, el protocolo de Kioto pone en funcionamiento la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, comprometiendo a los países industrializados a limitar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, GEI, de conformidad con las metas individuales acordadas. Causas del efecto invernadero. El calentamiento global, provocado por el incremento de la concentración de GEI en la atmósfera, que eleva las temperaturas, si bien aparentemente son pocos grados, estos pequeños cambios en la temperatura implican modificaciones peligrosas en el cambio climático. El calentamiento, que provocan sequías en algunos lugares y lluvias en otros,
Hablamos de fenómenos meteorológicos extremos. El metano Che4PGC21 está atrapado, desde hace millones de años, en los cielos perpetuos permafrost en los niveles superficiales del suelo, en las regiones muy frías, y existe peligro de liberación de grandes concentraciones de metano Che4PGC21 retenido bajo el hielo, pues está escapando en burbujas de la región congelada del Ártico a mayor ritmo al previsto y deseado. Consecuencias del aumento de los gases de efecto invernadero, GEI. Como hemos comentado anteriormente, la principal consecuencia de un incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero es el calentamiento global. Efectos ambientales, como el aumento de la temperatura del mar, el deshielo de los polos, la subida del nivel del mar, la desertificación, el aumento de fenómenos climáticos extremos con mayores tormentas, inundaciones, incendios. Hay que destacar los efectos perjudiciales en los ecosistemas y la biodiversidad. Íntimamente relacionados con los efectos ambientales, el aumento de los gases de efecto invernadero y del calentamiento global puede provocar, entre otros, extinciones masivas de especies. Al mismo tiempo, pone en peligro la subsistencia de la vida humana en el planeta. Efectos económicos y sociales. Igualmente, el incremento de los GEI puede generar cambios en la producción agrícola, daños en las infraestructuras actuales de transporte, efectos sobre la salud de las personas, etc. ¿Cómo combatir el cambio climático? Posibles soluciones. Usar menos el automóvil. Usar las 3R, reduce, reutiliza y recicla. Disminuye el consumo de energía. Evitar el uso del plástico. Planta un árbol. En diciembre de 2015 se celebró la Cumbre de París, y se llegó a un acuerdo contra el calentamiento global, el primer pacto universal de la historia de las negociaciones climáticas, según lo bautizó el presidente francés, François Hollande. Entre los principales objetivos cabe destacar, que las emisiones de gases de efecto invernadero, EGI, dejen de aumentar, empiecen a reducirse y que se llegue a un equilibrio entre las emisiones provocadas por las actividades humanas y las que pueden ser neutralizadas por medios naturales o tecnológicos. Contener la temperatura de la Tierra muy por debajo de los 2 grados Celsius respecto a la era preindustrial, y seguir esforzándonos por limitar ese aumento a 1,5 grados Celsius. México participó en el Acuerdo de París. A lo largo de 2 semanas de negociaciones México fue reconocido por su activa participación y como facilitador del documento final. El gobierno de México expresó su beneplácito por el logro de un acuerdo ambicioso, progresivo, equitativo y transparente. ¿Cuáles serían los posibles impactos climáticos si continuamos generando GEI? El cambio continuará produciéndose durante este siglo y también posteriormente. Se proyecta que el cambio climático continúe a lo largo de este siglo y posteriormente también. La magnitud del cambio climático más allá de las décadas siguientes dependerá fundamentalmente de la cantidad de gases que atrapan calor que se emitan a escala global y de cuán sensible sea el clima de la Tierra a dichas emisiones. Las temperaturas continuarán aumentando, como el calentamiento inducido por los seres humanos se superpone a un clima naturalmente variable. El aumento de temperatura no ha sido, y no será, uniforme o parejo por todo el país o con el tiempo. Desde que los científicos se dieron cuenta de que la temperatura promedio de la superficie del planeta podría alterarse por el cambio en la concentración atmosférica de los GEI, comenzaron a hacer cálculos. Les interesaba saber, básicamente, qué temperaturas podrían alcanzarse en la Tierra con ciertas concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera. Las ecuaciones matemáticas que ocupaban eran relativamente sencillas al principio. Esto fue hace casi 110 años, tanto por el poco conocimiento que tenían de cómo funcionaba el clima, como por la dificultad de hacer muchas operaciones en una época en la que no existían las computadoras. Conforme pasó el tiempo, las ecuaciones fueron complicándose más e incluyeron nuevas variables que también se consideraron importantes, y que permitieron simular de mejor manera y en supercomputadoras, el comportamiento del sistema climático global. Sus resultados han ayudado a entender qué consecuencias podrían derivarse del aumento de los gases de efecto invernadero en nuestra atmósfera, y con ello desarrollar distintos escenarios, entre los que destacan los realizados por el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, IPCC. En México también se han hecho esfuerzos para generar posibles escenarios y, aunque aún están en fase de desarrollo y mejoramiento, las predicciones nacionales van muchas veces de la mano con las mundiales. Concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, así como las temperaturas del aire y del mar están conectadas de manera muy íntima con otros elementos del ambiente, por lo que resultaría ingenuo imaginar que las consecuencias del cambio climático en el futuro se limitarán al cambio de la temperatura promedio. Los científicos ahora saben con relativa confianza que se afectarán los regímenes de precipitación, es decir, la manera en cómo y cuánto llueve en un
Sitio particular, los hielos presentes en los polos y en las cimas de volcanes y cordilleras, el nivel del mar y las especies y sus ecosistemas, y finalmente, a nosotros, los seres humanos. De hecho, mucha de la preocupación alrededor del cambio climático está en cómo se verán afectados los elementos de nuestra vida diaria tales como la alimentación, debido a la caída de la producción agrícola y pesquera, la salud, por el aumento en los casos de enfermedades transmitidas por vectores 6, como la malaria, y la seguridad, con el aumento, por ejemplo, de las víctimas mortales por huracanes y tormentas. En Latinoamérica, Europa y Oceanía, por ejemplo, se pronostica una reducción importante de la biodiversidad, la disponibilidad de agua podría decrecer en casi todas las regiones, con excepción de las zonas polares, y las inundaciones en las zonas costeras afectarían especialmente a Europa, Asia y Oceanía. Norteamérica, las olas de calor podrían ser más frecuentes, se reducirían los bancos de nieve en las zonas montañosas, intensificándose la competencia por agua. Polos, reducción de superficie y profundidad de los glaciares polares, impactos en los ecosistemas naturales, con la posible invasión de especies desde otros ecosistemas, afectaciones al modo de vida tradicional de las comunidades indígenas, olas de calor más frecuentes en ciudades. Se estima que hasta 118 millones de personas extremadamente pobres estarán expuestas a la sequía, las inundaciones y el calor extremo en África en 2030 debido al calentamiento global, que solo en la región subsahariana reducirá en un 3% el Producto Interior Bruto. En Latinoamérica, un número importante de especies podría extinguirse en las regiones tropicales, el abasto de agua para uso humano, agrícola y para la generación de electricidad podrían afectarse notablemente. Europa, bajan los rendimientos de cultivos y de la producción pecuaria, mayor riesgo de crecidas de ríos en el interior y riesgo de inundaciones en las costas, pérdida de glaciares en montañas y reducción de la disponibilidad de agua, pérdida significativa de biodiversidad, olas de calor más frecuentes en las ciudades. Así, a las áreas altamente pobladas de las costas y los deltas de ríos podrían sufrir de inundaciones por el incremento del nivel del mar, la mortalidad por enfermedades infecciosas asociadas a la calidad del agua podrían incrementarse en el este, sur y sureste de la región, la disponibilidad de agua podría reducirse en las grandes cuencas fluviales para 2050. Oceanía, pérdida significativa de biodiversidad, principalmente en la Gran Barrera de Coral, para 2030, agravamiento de los problemas de escasez de agua, sequías e incendios, para 2050, mayores riesgos en zonas costeras por el aumento del nivel del mar e intensidad y frecuencia de tormentas. Los impactos del cambio climático sobre los elementos del ambiente en el futuro no serán los mismos ni tendrán la misma intensidad en todas las regiones del mundo. ¿Qué significa la barrera de 1.5 C en el calentamiento promedio global de nuestro planeta? Se trata de acotar el calentamiento por debajo del límite de 1,5 grados evitaría una mayor extinción de especies y son actividades humanas han causado un calentamiento global de aproximadamente 1,0 C5 con respecto a los niveles preindustriales, con un rango probable de 0,8 C a 1,2 C es probable que el calentamiento global llegue a 1,5 C entre 2030 y 2052 si continúa aumentando al ritmo actual. El calentamiento es causado por las emisiones antropógenas desde el periodo preindustrial hasta la actualidad durará de siglos a milenios y seguirá causando nuevos cambios a largo plazo en el sistema climático, como un aumento del nivel del mar, acompañados de impactos asociados. No obstante, es improbable que esas emisiones por sí solas causen un calentamiento global de 1,5 C se han detectado tendencias en relación con la intensidad y la frecuencia de varios fenómenos climáticos y meteorológicos extremos en lapsos durante los que se produjo un calentamiento global de aproximadamente 0,5 C. Esta evaluación se basa en varias líneas de evidencia, entre ellas estudios de atribución de los cambios en los fenómenos extremos desde 1950. El calentamiento global antropogénico en escalas de tiempo multidecenales se detendría si se alcanzaran y mantuvieran emisiones antropógenas globales netas de CO2 iguales a cero y se redujera el forzamiento radiativo neto distinto del CO2. Por consiguiente, la temperatura máxima que se alcanzará está determinada por las emisiones antropógenas globales netas de CO2 acumuladas hasta el momento en que las emisiones netas de CO2 sean iguales a cero y por el nivel de forzamiento radiativo distinto del CO2 en los decenios inmediatamente anteriores al momento en que se alcancen esas temperaturas máximas. En escalas temporales más largas, para evitar un mayor calentamiento debido a la retroalimentación del sistema Tierra y la acidificación inversa de los océanos, podría hacer falta mantener emisiones antropógenas globales netas negativas de CO2 o reducir aún más el forzamiento radiativo distinto del CO2. Ambas condiciones serán necesarias para minimizar el aumento del nivel del mar.
Los riesgos relacionados con el clima para los sistemas naturales y humanos son mayores con un calentamiento global de 1,5 C que los que existen actualmente, pero menores que con un calentamiento global de 2 C. Esos riesgos dependen de la magnitud y el ritmo del calentamiento, la ubicación geográfica y los niveles de desarrollo y vulnerabilidad, así como de las opciones de adaptación y mitigación que se elijan y de su implementación. La concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, así como las temperaturas del aire y del mar están conectadas de manera muy íntima con otros elementos del ambiente, por lo que resultaría ingenuo imaginar que las consecuencias del cambio climático en el futuro se limitarán al cambio de la temperatura promedio. Consecuencias. Con un aumento de 1,5 C, habrá más olas de calor, las estaciones cálidas serán más largas y las frías más cortas. Y con un aumento de 2 C, los eventos extremos de calor serán más frecuentes y se llegará a niveles de tolerancia crítica para la salud y la agricultura. El cambio climático traerá múltiples cambios diferentes en diferentes lugares, que se acrecentarán con un mayor calentamiento. Esto incluye cambios en la humedad y la sequedad, en los vientos, la nieve y el hielo y en las áreas costeras. Los cambios en marcha serán irreversibles por miles y hasta cientos de miles de años, asegura el reporte basado en los datos recogidos en más de 14.000 estudios científicos. Si el mundo reduce drásticamente las emisiones en la próxima década, las temperaturas promedio aún podrían subir 1,5 C para 2040 y posiblemente 1,6 C para 2060 antes de estabilizarse. Eso significa que, incluso en un eventual escenario en que las sociedades se alejen de los combustibles fósiles, las temperaturas volverán a subir debido a la pérdida de esos contaminantes en el aire. Los ciclones tropicales se están volviendo más fuertes y húmedos, mientras que el hielo marino del Ártico disminuye en el verano y el permafrost, capa de suelo permanentemente congelado, se está derritiendo. El calentamiento adicional también aumentará la intensidad y frecuencia de los extremos de calor y las fuertes lluvias, así como las sequías en algunas regiones. Debido a que las temperaturas fluctúan de un año a otro, los científicos miden el calentamiento climático en términos de promedios de 20 años. El calentamiento de 1,1 grados centígrados alcanzado ha sido suficiente para desatar un clima desastroso. La evaluación de más de 3.000 páginas de 234 científicos destaca que el calentamiento ya está acelerando el aumento del nivel del mar, reduciendo el hielo y empeorando los extremos como olas de calor, sequías, inundaciones y tormentas. Ejemplos. Un ejemplo de los cambios es que el tipo de ola de calor que solía ocurrir solo una vez cada 50 años ahora se produce una vez por década, pero todas estas tendencias pueden empeorar. Si el mundo se calienta a otro grado Celsius, sucederá 2 veces cada 7 años, subrayan los expertos. El informe coincide en que una reducción enérgica y duradera de las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero pueden limitar la magnitud del cambio climático. Esas disminuciones traerán beneficios rápidamente para la calidad del aire. El problema es que puede tomar entre 20 y 30 años hasta que las temperaturas de la Tierra se estabilice. ¿Qué es la huella de carbono? ¿Qué puedes hacer para disminuir tu huella de carbono? La huella de carbono representa el volumen total de gases de efecto invernadero, GI, que producen las actividades económicas y cotidianas del ser humano. Enfoques para cuantificar la huella de carbono. La huella de carbono puede ser abordada dependiendo del enfoque o alcance específico. Para cada uno de estos enfoques existen diferentes protocolos o metodologías reconocidas internacionalmente. Los enfoques son básicamente los siguientes. Enfoque corporativo evalúa la huella de carbono de una organización durante un periodo de tiempo establecido, normalmente un año calendario. Para su apropiada gestión, la huella de carbono corporativa agrupa las emisiones de gases de efecto invernadero en 3 alcances. Emisiones directas, son aquellas emisiones de gases de efecto invernadero que provienen de fuentes que son propiedad o son controladas por la empresa, como por ejemplo, consumo de combustibles fósiles en fuentes fijas y o móviles, fugas no intencionadas de los equipos de climatización, etc. Emisiones indirectas por consumo y distribución de energía, corresponden a las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al consumo de electricidad y o vapor generados por terceros. Otras emisiones indirectas, son aquellas emisiones de gases de efecto invernadero que no son de propiedad ni están controladas por la empresa, como por ejemplo, transporte de los funcionarios, viajes aéreos o terrestres por motivos de trabajo, transporte de insumos, generación y transporte de residuos, entre otros. Escoger un año de cálculo, recopilar los datos de consumo, realizar los cálculos multiplicando los datos de actividad por los factores de emisión, elaborar un plan de reducción incluyendo las medidas que se prevé llevar a cabo.
Recomendación para la disminución de carbono. Disminuye el consumo de energía, haz un uso consciente de los dispositivos electrónicos. Acciones tan sencillas como desconectar los aparatos cuando no los estás usando puede hacer una gran diferencia, el cargador de tu celular, la computadora, televisión, etc., usar menos el automóvil, usar solo cuando sea necesario. Opta por usar los medios de transporte colectivo, caminar o usar la bicicleta. Cuando las distancias que debes recorrer no sean tan largas. Usar las 3R, reduce, reutiliza y recicla. Disminuye o elimina, en la medida de lo posible, el consumo de productos hechos de plástico, hay que resaltar que tarda 101,000 años en descomponerse. Adopta plantas endémicas, las plantas propias de la localidad donde vives no requieren demasiado uso de agua, y sus beneficios son mayores al absorber el CO2 del aire. Ejemplos: Nochebuena, peyote, dalia, cempasúchil, etc. También son aplicables para afrontar el calentamiento global, cambio climático, etc. ¿Qué es lo que dice el informe de evaluación del cambio climático publicado en 2022? En el informe se demuestra que el cambio climático constituye una amenaza cada vez más grave para nuestro bienestar y la salud del planeta. Las medidas que se adopten en el presente determinarán la forma en que las personas se adaptarán y cómo la naturaleza responderá a los crecientes riesgos climáticos. En las próximas 2 décadas, el planeta afrontará diversos peligros climáticos inevitables con un calentamiento global de 1,5 C, 2,7 F. Incluso si se supera temporalmente este nivel de calentamiento, se generarán impactos graves adicionales, algunos de los cuales serán irreversibles. El aumento de olas de calor, sequías e inundaciones ya ha superado los umbrales de tolerancia de las plantas y los animales, y ha provocado la mortalidad en masa de diversas especies, como árboles y corales. Estos fenómenos meteorológicos extremos se producen de manera simultánea, lo cual genera impactos en cascada que resulta cada vez más difícil controlarlos. Debido a estos fenómenos, millones de personas han quedado expuestas a una situación de inseguridad alimentaria e hídrica aguda, especialmente en África, Asia, América Central y del Sur, así como en islas pequeñas y el Ártico. A fin de evitar una mayor pérdida de vidas, biodiversidad e infraestructura, es preciso tomar urgentemente medidas ambiciosas de adaptación al cambio climático y, a la vez, lograr reducciones rápidas y pronunciadas de las emisiones de gases de efecto invernadero. De acuerdo con el nuevo informe, los avances en materia de adaptación son dispares, y las brechas entre las medidas adoptadas y lo que se necesita para hacer frente a los riesgos crecientes son cada vez más profundas. Estas brechas son mayores entre las poblaciones de menores ingresos. El informe del Grupo de Trabajo 3 constituye la segunda entrega del sexto informe de evaluación, IE6, del IPCC, que se completará este año. En este informe se reconoce la interdependencia del clima, la biodiversidad y las personas, y se integran las ciencias naturales, sociales y económicas más eficazmente que en las evaluaciones anteriores del IPCC, explicó Oesungle. Se hace hincapié en la necesidad urgente de adoptar medidas inmediatas y más ambiciosas para hacer frente a los riesgos climáticos. Ya no es posible continuar con medias tintas. Existen varias opciones para adaptarse a un clima cambiante. En este informe se brindan nuevas ideas sobre las posibilidades que la naturaleza ofrece para reducir los riesgos climáticos y, al mismo tiempo, mejorar la vida de las personas. Los ecosistemas sanos son más resilientes al cambio climático y prestan servicios indispensables para la vida, como el suministro de alimentos y agua limpia, aseveró Hans Otto Pürtner, copresidente del Grupo de Trabajo 3 del IPCC. Al restaurar los ecosistemas degradados y conservar, con eficacia y equidad, entre el 30% y el 50% de los hábitats terrestres, marinos y de agua dulce, la sociedad puede beneficiarse de la capacidad de la naturaleza para absorber y almacenar carbono, y podemos acelerar los avances en la consecución del desarrollo sostenible, pero es fundamental contar con el apoyo financiero y político adecuado. Los científicos señalan que el cambio climático interactúa con distintas tendencias mundiales, como el consumo no sostenible de los recursos naturales, la creciente urbanización, las desigualdades sociales, las pérdidas y daños provocados por los fenómenos extremos y la pandemia, lo cual pone en peligro el desarrollo futuro. Nuestra evaluación indica claramente que, a fin de dar respuesta a estos diferentes desafíos, es necesario que todos los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil colaboren para priorizar la reducción de riesgos, así como la igualdad y la justicia en la adopción de decisiones y las inversiones, afirmó Debra Roberts, copresidenta del Grupo de Trabajo 3 del IPCC. De este modo, se pueden conciliar diferentes intereses, valores y formas de ver el mundo. Al aunar los conocimientos científicos y tecnológicos especializados y los conocimientos indígenas y locales, las soluciones serán más eficaces. Si no logramos un
Desarrollo sostenible y resiliente al clima, tendremos un futuro para las personas y la naturaleza que dista mucho, las ciudades, puntos críticos de impactos y riesgos, pero también una parte esencial de la solución. En este informe se brinda una evaluación detallada de los impactos y los riesgos del cambio climático, así como la adaptación a este, en las ciudades, donde vive más de la mitad de la población mundial. La salud, la vida y los medios de subsistencia de las personas, al igual que los bienes y las infraestructuras esenciales, incluidos los sistemas de energía y de transporte, se ven cada vez más perjudicados por los peligros derivados de las olas de calor, las tormentas, las sequías y las inundaciones, así como de los cambios de evolución lenta, por ejemplo, el aumento del nivel del mar. La creciente urbanización y el cambio climático, en conjunto, crean riesgos complejos, especialmente en aquellas ciudades que ya tienen un crecimiento urbano mal planificado, altos niveles de pobreza y desempleo, y una falta de servicios básicos, agregó Deborah Roberts. No obstante, las ciudades también brindan oportunidades para la acción climática, los edificios verdes, el suministro fiable de agua limpia y energías renovables, así como los sistemas de transporte sostenibles que conectan las zonas urbanas y rurales pueden contribuir a una sociedad más inclusiva y justa. Hay cada vez más evidencias de medidas de adaptación que han causado consecuencias imprevistas, por ejemplo, se ha destruido la naturaleza, se ha puesto en peligro la vida de las personas o se han incrementado las emisiones de gases de efecto invernadero. Todo ello puede evitarse si todas las partes interesadas intervienen en la planificación, se presta la debida atención a la igualdad y la justicia, y se aprovechan los conocimientos indígenas y ¿Cómo nos va a afectar el cambio climático en económico, político, social y ambiental? La transformación a diferentes sistemas dependerá de una política consciente para cambiar la dirección en la que se desarrollan la energía, el uso de la tierra, la agricultura y otros sectores clave. La política ha sido y será central no solo porque las emisiones de gases de efecto invernadero están casi universalmente subvaluadas en las economías de mercado, y debido a los incentivos económicos inadecuados para la innovación, sino también debido a varios mecanismos de retraso y múltiples fuentes de dependencia de la ruta y bloqueo a los sistemas existentes. El papel de la política hasta la fecha ha sido más evidente en la eficiencia energética y la electricidad social. El cambio climático afecta a los países y a las personas de manera diferente. Los países de bajos ingresos tienden a depender más de las industrias primarias que los países más ricos, y su infraestructura puede ser menos sólida para hacer frente a condiciones climáticas más severas. Por ejemplo, las estructuras sociales desiguales pueden hacer que las mujeres sean más vulnerables a los efectos del cambio climático en comparación con los hombres, especialmente en los países pobres. Tener en cuenta la equidad al diseñar un acuerdo climático internacional es complicado, ya que no existe un único criterio de equidad universalmente aceptado, y los países pueden elegir estratégicamente un criterio que los favorezca. Para este siglo sugieren que el riesgo climático que enfrentan los agentes económicos, probablemente aumentará de manera considerable tanto por eventos catastróficos como no catastróficos. Los impactos producidos por cambio climático afectarán a las generaciones presentes y, con mucha mayor intensidad, a las futuras. La distribución de dichos impactos es y será fuertemente inequitativa, ya que representa riesgos desproporcionados a países con ingreso bajo y a grupos sociales con menores recursos al interior de los mismos, ya que, en general, tienden a mostrar una mayor vulnerabilidad a cambio climático y menor capacidad adaptativa. En el año 2016 se creó en San Andrés Calpan una planta procesadora de residuos sólidos urbanos. El creador de esta idea fue Rafael Ramírez Hernández, que su idea era disminuir la huella de carbono y la emisión de gases. Esta planta le daría servicio a 23 municipios de Puebla. Poco tiempo después, aproximadamente a los 7 meses de la inauguración de la planta, a Rafael Ramírez se le acusó como fraude, pues no cumplía la planta con las metas a futuro y se consideró un problema más de la contaminación. En unos momentos pondré un video y vamos a analizar ciertas cosas de la planta.
En esta planta se recauda más de 115.000 toneladas de basura al día, que solamente de esas 115.000 toneladas se recupera el 10%. Además, existe un retraso de servicio de recolección de afectaciones en los camiones y gastos excesivos de combustible, debido a que los camiones trasladan los desechos y tienen que esperar hasta 4 horas en lo que les reciben la basura. En esta planta está prohibido tomar fotos, videos o tener cualquier tipo de evidencia, pues podría traer serios problemas a la planta, por obvias razones. En este video que se puso, quiero recalcar 3 puntos importantes. El primer punto que quiero recalcar es en la economía. Muchos pobladores de San Andrés Calpan son agricultores, a lo cual significa que en la planta hay un radio de más de 500 metros y esto ha provocado afectaciones como el cultivo del maíz, frijol, fruta como el tejocote, el durazno y la manzana debido a la contaminación que se genera ahí. Y esto trae dificultades al cultivar el cultivo. Y también se ha hecho una pérdida económica y se han visto obligados a vender o cultivar sus cultivos en otra parte. Cuando se inauguró la planta, muchos pobladores de San Andrés Calpan se habían manifestado porque lo acusaban como contaminación a su territorio, a lo cual se les ignoró por el simple hecho de ser agricultores y con la excusa de que no les pertenecía ese territorio, más bien le pertenecía a San Pedro Cholula. En lo ambiental, debido a que en esa planta se hace la quema de combustibles y genera dióxido de carbono, se han muerto animales, especialmente los perros callejeros, pájaros, liebres, entre otros, debido a que no pueden soportar el dióxido de carbono y simplemente inicia como un simple desmayo y ahí quedan. Además, en esa planta se contaminaron más de 121 pozos en ese lugar. Además, genera aumento en el calentamiento global debido a que se concentra el gas de dióxido de carbono, a cambio climático y gases de emisiones. Bueno, esto es como la idea general de esta planta, porque en sí la investigación es un poco más larga, pero debido a tiempo no se pudo. Pero podrían preguntarme sobre esta planta y yo con gusto se las responderé.